Hola, buenos días. Me llamo Santiago Espinosa Domínguez y hoy les voy a presentar mi situación problema. Bueno, para la situación problema, esto es un salto de bungee en el cual se tiene que calcular en dos fases. La primera fase es cuando la persona cae en caída libre y la segunda fase es cuando ya la cuerda alcanzó su máximo y tiene ese rebote, por decirlo así, como un resorte, cuando se estira la cuerda para ir frenando lentamente. Para la fase uno, debemos que las fuerzas que actúan es la fuerza de gravedad y también la fuerza de la resistencia al aire. En este caso, la fuerza de la gravedad la vamos a representar como masa por gravedad y la fuerza de resistencia al aire la vamos a representar como una constante por la velocidad. Según la segunda ley de Newton, la suma de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, si seguimos esta ley, podemos decir que la fuerza de gravedad estamos considerando hacia abajo como si fuera positivo, la fuerza de gravedad menos la fuerza de fricción, porque le está empujando hacia arriba esa fuerza, es igual a masa por aceleración. Sustituyendo los valores es masa por gravedad menos la constante por velocidad es igual a masa por aceleración. Y entonces aquí vamos a cambiarlos a términos de x, considerando que x es posición, la derivada de x es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración. Así que por eso aquí pusimos una doble derivada. Luego dividimos todo entre m para dejarlo más limpio y al final tenemos esta ecuación lineal. Luego tenemos que igualar esta ecuación lineal a cero para poder sacar sus raíces. Como podemos ver, aquí están las raíces y tenemos un caso de raíces que no son iguales, pero tampoco son complejas. Así que por eso tenemos esta solución de aquí para la x complementaria, que sería la constante uno de E menos la constante la, de la resistencia al aire entre la masa por el tiempo más la constante 2. Esto fue ya que en una de las raíces dio cero, así que a la cero es igual a uno, así que solo se queda la constante 2. Luego, para sacar la x particular, propusimos a la x y al sacar sus derivadas, podemos ver que, y al despejar, vemos que la x particular es masa por gravedad entre la constante de la resistencia al aire por el tiempo. Luego se tiene que sumarla con la x particular y la x complementaria, de tal manera que nos queda esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación de posición general. Pero aquí aún tenemos dos incógnitas, que es la constante uno y la constante 2. Para esto tenemos que utilizar las condiciones iniciales. La condición inicial consideramos que en el tiempo cero está en la posición cero, o sea que aún no ha partido, y que en el tiempo cero igual la velocidad es igual a cero. Así que en esta ecuación primero reemplazamos con los términos de la posición, que sería cero y tiempo cero, y nos da que C1, que la constante uno es igual a menos la constante 2. Luego, para poder igualar esta ecuación y poder sacar las constantes, tenemos que derivar la ecuación de posición que ya tenemos para pasarla a términos de la velocidad. Y al tenerla en términos de la velocidad, al derivarla, nos da esto y de ahí ya reemplazamos los valores. Al reemplazar los valores, nos da esto y nos da que C1 es igual a masa al cuadrado por gravedad entre la constante al cuadrado. Y esto ya solo sabemos C1 y aquí tenemos una fórmula que nos dice que es C2, que es solo lo negativo de C1. Entonces después de aquí ya se reemplazan los valores y ya la tendríamos, la ecuación general de la posición. Para esto, aquí igual necesitamos saber para la segunda fase la velocidad final que lleva el movimiento cuando acaba, o sea, cuando llega a su máxima longitud, que en este caso la cuerda mide 30 metros. Entonces, el movimiento de la fase uno dura 2.4744 segundos. Esto lo descubrimos porque gracias a Wolfram Alpha, pudimos sustituir podemos despejar la t en el momento donde la x vale 30, o sea, cuando llega a su posición máxima. Y aquí nos dice que su tiempo es de 2.47444. Y luego, para su velocidad es más o menos lo mismo, solo que tenemos que ponerla
ahora la ecuación de la derivada, o sea, la ecuación con respecto a la velocidad. Como podemos ver aquí es otro ejemplo de cómo es la velocidad en cuanto, si lo queremos ver en una gráfica, que sería como viéndolo en el punto donde ya está como en el 30, en la posición 30, que es, como se dice, tiempo por posición la gráfica, y nos vemos que igual nos da muy cerca, los 2.477. Y entonces para lo de la velocidad, igual le ponemos que lo resuelva en el tiempo que nos dio, que sería 2.477, y vemos que la velocidad que lleva es la de 24.23. Para esto, como se dice, igual lo podemos ver en la gráfica de Desmos, que es calculando, poniendo la derivada de la posición acá, y entonces viendo igual en el punto donde su tiempo, ahora buscamos el tiempo, llegue, en este caso el tiempo que llegue fue 2.477 y llega con una velocidad de 24.26. Para la segunda fase es ya solo el movimiento del resorte cuando ya va frenando. Así que podemos ver que para condiciones iniciales, podemos ver que en el tiempo 2.447 ya va en 30 metros por la cuerda, y en la velocidad, en el tiempo de 2.47 segundos, lleva una velocidad de 24.23. Las fuerzas que actúan igual es la fuerza de gravedad, la resistencia al aire, y vamos a aplicarle la ley de Hooke. Y la ley de Hooke es la ley que tiene para los resortes, y a esta vez vamos a considerar la cuerda como un resorte. Entonces, para esto, igual sustituimos con la segunda ley de Newton, que la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Sustituimos. Ojo que aquí ya tenemos una X, que es la ley de Hooke, que es lo de en respecto a la posición. Y entonces ya tenemos esta ecuación lineal homogénea. Para esto, igual declaramos los valores iniciales ya. Bueno, igual en la fase 1 declaramos los valores iniciales, donde el peso es mi peso, 75.82, la gravedad 9.81, la constante de la resistencia al aire es 0.1. Esto ya que leí que en varios documentos decían que normalmente esta fuerza es muy despreciable, así que varias personas le ponen solo 0.1. Y también que en la ley de Hooke su constante es 26. Esto es ya que la constante de un resorte normal es solo 26. Entonces ya, bueno, 26 newtons metros. Esto después le sacamos raíces como la vez pasada, y aquí nos damos cuenta que ahora sus raíces son imaginarias. Y esto nos da a un tercer caso donde son las raíces complejas. Entonces aquí, después de obtener estos datos, sacamos la ecuación compleja, que sería esta, la de acá, la de exponencial de menos 13 entre 2000 por x, y toda esta. Y luego le sumamos la y particular. Para la y particular ofrecimos a, ofrecimos a esta vez, y de así sacamos la y particular, despejándola. Luego de tener esto, toda la ecuación toda la ecuación ya, o sea, con la x compleja y con la x particular, despejamos los valores en cuanto a la condición inicial de posición. Aquí podemos ver que ya lo despejamos y nos da que C1 es igual a 10.7968 menos C2. Esto nos ocurrió igual como en la vez pasada. Tenemos que volver a usar una condición inicial para poder descubrir cuánto valen nuestras constantes. Después derivamos nuestra primera ecuación, y entonces, después de, después de derivarla, nos da este resultado. Después de este resultado lo cambiamos por las condiciones iniciales, que serían las condiciones de la velocidad, y entonces nos da que la constante número 2 es igual a 8.3186 por C1. Entonces ya con esto podemos saber que la constante 1 es igual a 2.478 y la constante 2 es igual a 20.6134. Ya cuando juntamos y reemplazamos, nos da esta ecuación. Esta ecuación de aquí ya es toda completa con respecto a la posición. Y podemos ver que aquí utilicé SimonLab
para poder sacar la derivada. Y entonces al sacar la derivada, pues ya solo fue sustituir términos. Y aquí podemos ver en Desmos la gráfica, y este tiene un comportamiento que nos agrada mucho, ya que como esta es una función en términos de la posición, podemos ver que en el puntito de aquí está como en 30 y luego como se tiene que estirar, se estira tantito más y luego regresa, luego se vuelve a estirar, y luego regresa, pero cada vez menos hasta que llegue a un punto donde ya quede solo en 30 porque es la altura de la cuerda. Gracias por su atención. Esta ha sido mi situación problema.